La teoría de las ideas o formas de Platón es la teoría por la que Platón ha pasado a la historia como un reputado filósofo de la antigüedad. Esta pertenece al periodo de madurez de la obra del gran filósofo griego, quien fue uno de los discípulos de Sócrates, el filósofo y sabio griego que marcó un antes y un después en la historia y en la vida espiritual de Atenas. En primer lugar, hay que decir que no existe un consenso absoluto acerca de cuáles fueron las razones que claramente llevaron a Platón a proponer esta teoría, la cual encontramos desarrollada en diálogos como el Fedón, el Fedro, el Banquete y la República. Sin embargo, es seguro que Platón llegó a esta teoría motivado por la búsqueda de una verdad universal que no podía encontrar en la experiencia diaria que, por medio de nuestros sentidos, tenemos de las diversas y múltiples cosas y fenómenos que se nos presentan con características cambiantes. La búsqueda del universal por medio de una definición es sin duda uno de los legados que adoptó de su maestro Sócrates, quien acostumbraba a merodear por las calles de Atenas interrogando a los más reputados y considerados sabios, para mostrar finalmente que ellos no sabían o no entendían aquello que supuestamente sabían. Según Platón, siguiendo el ejemplo de Sócrates, no hay mayor ignorancia que la de creer que se sabe o que se está en posesión de la verdad, cuando en realidad no conocemos ni somos conscientes de nuestra profunda ignorancia. Este es uno de los peores males del ser humano. Para Platón, las opiniones corrientes de las personas, condicionadas por creencias dominantes de las que no somos conscientes, y sobre todo por la falta de recursos del pensamiento y la ignorancia, tampoco representan un conocimiento seguro de las cosas, sobre todo respecto de las cualidades más altas y valiosas que se pueden conocer y que están íntimamente relacionadas con la búsqueda de la sabiduría. Hay que tener presente además que el filósofo desarrolló su filosofía en parte como una respuesta en varios aspectos a las posiciones relativistas de algunos de los llamados sofistas. Protágoras, por ejemplo, decía que el hombre es la medida de todas las cosas, y entre estos algunos negaban que hubiera una diferencia real y objetiva entre lo justo y lo bueno, o lo verdadero y lo falso. Así, Platón pudo haber llegado a su teoría al enfrentarse con más de un problema, pero en la consideración de que estos problemas están estrechamente relacionados entre sí. Uno de estos problemas es el del conocimiento: cómo podemos conocer verdaderamente una realidad, si las cosas que se nos muestran están en constante cambio y no se comportan siempre del mismo modo, sino con una variación y una imperfección tales que nos impiden hallar una causa estable y universal en ellas. Es que el conocimiento, si es verdadero, no puede depender de algo defectuoso y cambiante por naturaleza. El otro problema puede plantearse en términos éticos: cómo justificar y determinar que una acción es buena y justa, o que es correcta y sensata siempre si nos atenemos solamente a las apariencias. Si nos atenemos a múltiples acciones que pueden parecer buenas, justas o piadosas, o que se presentan como tales, pero que tras un detenido examen de sus motivos y razones, no lo son en realidad. Una acción en sí misma buena o en sí misma justa no es lo mismo que una acción en apariencia buena o en apariencia justa. Porque del mismo modo que lo bello y lo feo son contrarios, lo justo es lo contrario de lo injusto, lo sagrado de lo profano, y el bien tiene como contrario lo malo en un sentido amplio. La existencia de lo bello, lo justo, lo sagrado y lo bueno, para Platón, no puede deberse a razones circunstanciales meramente relativas y dependientes del interés personal o, en el caso de la belleza y lo igual, no depende de las características materiales y sensibles de una cosa. Tampoco el placer y el dolor, que están en una constante relación de mutua dependencia, nos permiten acceder a conocer lo más real y verdadero. Prestando atención a cómo empleamos las palabras y a las cosas que vemos, Platón se preguntó: ¿cuál es la razón de que llamemos a cierto conjunto de múltiples cosas con un único nombre? Por ejemplo, las cosas bellas, las cosas buenas, las cosas que son justas, las cosas que son iguales y otras similares. Cuando nos referimos a una multiplicidad de cosas en la idea de que tienen una cualidad determinada, advertimos entonces que tienen una naturaleza en común, a pesar de que cada conjunto de esas cosas presenta en su interior múltiples diferencias y variedades. No es lo mismo una pintura bella que una flor bella, no es lo mismo una acción justa que otra,
y no es lo mismo dos cosas que son iguales o a otras dos cosas distintas que son iguales. Pero entonces, ¿cómo es posible esa naturaleza en común que tienen? Para Platón, la esencia de esas múltiples cosas justas, bellas, iguales y buenas y otras similares, está más allá de lo visible. No se encuentra en lo material o sensible, aquello que percibimos con nuestros sentidos. De hecho, lo que vemos y oímos es engañoso con respecto al ser de las cosas. Tras un detenido examen, podemos darnos cuenta de que las cosas materiales que son compuestas y están sometidas a la disolución, son imperfectas y muestran de manera relativa y deficiente características como la belleza, la justicia, la igualdad o incluso el grandor y la pequeñez. A estas cosas materiales Platón se refiere en general como sensibles, puesto que las conocemos por medio de nuestros sentidos. En uno de sus más importantes diálogos, el personaje de Sócrates le pregunta a Glaucón: «Excelente amigo, de estas múltiples cosas bellas, ¿hay alguna que no te parezca fea en algún sentido? Y de las múltiples cosas justas, ¿alguna que no te parezca injusta en algún sentido, y de las sagradas una que no te parezca profana?» Y Glaucón contesta: «No necesariamente las cosas bellas han de parecer en algún sentido feas, y así con cualquier otra de las que preguntas. Las múltiples cosas sensibles que llamamos bellas y las múltiples cosas que juzgamos justas no son bellas y justas siempre ni lo son de modo pleno, sino que en algún aspecto parecen más bien lo contrario de lo que son. Las cosas bellas tarde o temprano serán más bien feas que bellas, o simplemente dejarán de ser bellas tal como parecían serlo. Así una flor se va a marchitar y va a perder la belleza que la caracterizaba. Una acción justa no es plena o puramente justa, sino que en algún sentido o en relación con otra cosa va a parecer más injusta que justa. Ninguna cosa bella lo es en forma pura y absoluta, y ninguna cosa justa lo es en su totalidad. Sócrates: pues bien, ¿qué hay de las múltiples cosas bellas, como por ejemplo hombres, caballos, vestidos o cualquier otra cosa de este tipo, o bien de las cosas iguales o de todas las que reciben el mismo nombre que aquellas? ¿Se encuentran acaso en un mismo estado, o bien se comportan de modo totalmente contrario a aquellas que se encuentran siempre en el mismo estado, por lo que no se encuentran, por así decir, jamás del mismo modo ni en el mismo estado, ni respecto de sí mismas ni unas respecto de otras? Así, dijo Cebes, jamás están en el mismo estado. En efecto, las cosas bellas, justas, buenas, iguales y otras similares no se encuentran siempre en el mismo estado ni se comportan siempre del modo que parecen ser. Es por eso que nunca permanecen idénticas a sí mismas. Las cosas sensibles se caracterizan por la copresencia de cualidades contrarias, por lo que son no de forma pura sino de modo deficiente o relativamente a otras cosas. De allí que, según Platón, las múltiples cosas sensibles a las que solemos considerar las únicas reales sean y no sean, es decir, que participan tanto de lo que es en forma pura como de lo que no es. Sócrates considera la cuestión también del siguiente modo: ¿acaso piedras que son iguales o leños iguales, sin dejar de ser los mismos, no se revelan a veces como iguales a una cosa, pero no a otra? Completamente, contestó Simias. Pero ¿se ha dado alguna vez el caso de que las cosas iguales en sí mismas se te revelen como desiguales o bien la igualdad como siendo desigualdad? Jamás, Sócrates. Por lo tanto, no son lo mismo las cosas iguales antes mencionadas, leños que son iguales, piedras que son iguales, y lo igual mismo. Me parece que de ningún modo, Sócrates. La razón real, la garantía de que las múltiples cosas sensibles justas, bellas, iguales, buenas y otras similares tengan estas características por las que nos referimos a ellas como una unidad, se halla en una realidad que existe por sí misma al margen de estas múltiples cosas visibles. Así Platón afirmó que existen ideas, también llamadas formas, que existen en sí mismas, y que son las causas de que las múltiples cosas sensibles posean las cualidades que percibimos.
No se trata de conceptos subjetivos obtenidos por la experiencia. De este modo, Platón planteó una distinción entre dos ámbitos de realidad esencialmente diferentes. Uno es el ámbito sensible, lo que siempre llega a ser, de lo que se genera y corrompe, pero que nunca es plenamente o en forma pura lo que parece ser. A este ámbito pertenecen las múltiples cosas sensibles que podemos percibir, como son las cosas bellas, las cosas buenas, las cosas justas, iguales, grandes y pequeñas. Estas son imperfectas, multiformes, están sometidas a variación y a destrucción, por lo que nunca se comportan del mismo modo ni permanecen idénticas a sí mismas. El otro es el ámbito inteligible, lo que es en forma plena o pura. Este es el ámbito de las ideas o formas, que existen en y por sí mismas, que se encuentran siempre en el mismo estado. Estas son inteligibles e invisibles, pero también incorpóreas, perfectas, eternas, es decir, inengendradas y no sometidas al paso del tiempo, permaneciendo siempre idénticas a sí mismas. Por lo tanto, las ideas o formas son completamente independientes de la mente humana y en esencia son independientes de las cosas sensibles. Existen en y por sí mismas. Así existe una forma de lo bello, una forma de lo justo, una forma de lo igual, una forma de lo grande, de lo pequeño y por supuesto, la forma de lo bueno, a la que Platón casi siempre se refiere como el bien en sí. Pero hay que tener presente que Platón no afirmó que existen dos mundos separados, como a menudo se dice y afirman algunos manuales. El filósofo no habla de mundos. De hecho, en un diálogo tardío habla de un único universo que fue generado. La distinción que establece Platón es entre ámbitos de realidad o grados de realidad. No se trata de dos ámbitos completamente separados el uno del otro. Lo esencial y más real es invisible a los ojos y se halla más allá de lo compuesto que está cambiando. Las formas son únicas y cada una constituye una unidad y un modelo perfecto. Respecto de los conjuntos de múltiples cosas sensibles. Las múltiples cosas sensibles están sometidas al cambio y según sus cualidades tienden a asemejarse a las ideas, pero siempre se quedan cortas y son deficientes en la índole de realidad que manifiestan. De allí que el filósofo frecuentemente se refiera a los individuos sensibles como copias, imágenes o semejanzas de lo que es, esto es, de las formas inteligibles, que son las causas por excelencia. Pero ¿cómo se relacionan entonces las cosas sensibles con las formas? Para explicar cómo los múltiples individuos sensibles tienen las características que tienen, Platón recurre al concepto de participación. Según él, las cosas sensibles participan de las formas según la cualidad o propiedad que manifiestan. Así, una cosa es bella porque participa de lo bello en sí. Una cosa o acción es justa porque participa de lo justo en sí. Dos cosas son iguales porque participan de lo igual en sí, y no porque posean en sí mismas la igualdad que las hace iguales de modo relativo. Una cosa es grande porque participa de lo grande en sí y pequeña porque participa de lo pequeño, y no por una parte de su cuerpo. A veces en los diálogos se afirma también que la forma se hace presente en las cosas sensibles.
Más allá de todas las ideas, se halla la idea del bien o el bien en sí. Esto no tiene un sentido meramente moral de lo que está bien, sino que tiene un sentido mucho más amplio que abarca todas las acciones buenas, rectas y también el orden existente en el mundo. No es algo que se pueda definir. El bien en sí es la causa de que el resto de las formas sean verdaderas y lo que hace que puedan ser conocidas, y asimismo es el fundamento de nuestra inteligencia. De allí que su dignidad, según Platón, está muy por encima de todas las esencias cognoscibles. Es la cúspide que debe alcanzar el filósofo que emprende el camino de la búsqueda, un camino que requiere esfuerzo y atravesar múltiples pruebas y obstáculos. ¿Cómo llegamos a conocer las formas inteligibles? Para Platón, estas indudablemente no se conocen por medio de los sentidos, pero tampoco a través de un simple razonamiento discursivo. El conocimiento depende esencialmente del intelecto, una de las partes del alma, y éste conoce las formas a través de una captación intelectual inmediata, no mediada por el lenguaje. No obstante, la conquista del conocimiento no es algo transmisible de una mente a otra. No es algo que se coloca en el alma de alguien que aprende, sino que el alma, cuando es bien guiada, puede hacer uso de la capacidad que ya tiene en sí misma para aprender y elevarse hacia lo cognoscible.